Título: La sentencia que me forjó. Todavía recuerdo el momento exacto. Mi suegra me miró a los ojos y dijo aquellas palabras: terminará en la ruina. La sala quedó en silencio. Lo que más dolió fue ver a mi esposa sentada allí sin decir absolutamente nada. Durante unos segundos, nadie se movió. Nadie se rió. Nadie habló. Simplemente me miraron fijamente, esperando a ver cómo reaccionaría. Desearía poder decirles que me levanté y solté una respuesta brillante. Desearía poder decirles que la avergoncé tanto como ella me avergonzó a mí. Pero no lo hice. Me quedé allí sentado, sintiendo como todas las miradas en ese comedor se clavaban en mi piel. Y en ese momento, me di cuenta de algo: las traiciones más dolorosas no vienen de tus enemigos. Vienen de las personas que se supone deben estar a tu lado. Mi nombre es Nicolás Ríos, y durante 3 años intenté todo para demostrar que era digno de mi esposa. 3 años. 3 años de trabajar horas extras. 3 años de sacrificar sueño. 3 años de escuchar a la gente decirme que no era suficiente. Y de algún modo, todavía no era suficiente. Cuando conocí a mi esposa, Alicia, tenía 28 años. No era rico. No tenía contactos. No provenía de una familia adinerada. Era solo un hombre trabajador que intentaba construir un futuro. Alicia nunca pareció importarle nada de eso. Amaba mi ambición. Amaba mi determinación. Decía que admiraba que estuviera construyendo algo en lugar de heredarlo. Al menos eso era lo que me decía. En aquel entonces, le creí. El problema no era Alicia. El problema era su madre, Renata Fuentes. El tipo de mujer que juzgaba a las personas antes de que siquiera abrieran la boca. El tipo de mujer que creía que el valor de un hombre podía medirse por el coche que conducía. El tipo de mujer que miraba las cuentas bancarias antes de mirar el carácter. La primera vez que la conocí, supe que no le caía bien. Llegué a la casa de los padres de Alicia en un sedán usado que tenía más de 160.000 kilómetros. Pasé 1 hora limpiándolo antes. Quería causar una buena impresión. En cambio, Renata salió, miró mi coche, luego me miró a mí y sonrió. No era una sonrisa amistosa, era el tipo de sonrisa que la gente usa cuando cree que es mejor que tú. Me estrechó la mano y dijo: así que este es él. Nada más, solo esas 4 palabras, pero de algún modo se sintieron como un insulto. La cena de esa noche fue peor. El padre de Alicia apenas habló. Renata habló lo suficiente por todos. Preguntó dónde trabajaba, cuánto ganaba, en qué barrio vivía, cuánto tiempo pensaba quedarme en mi empresa actual. Cada pregunta se sentía menos como curiosidad y más como un interrogatorio. Cuando respondía con honestidad, asentía lentamente, como si confirmara sus peores sospechas. En el viaje a casa, Alicia se disculpó. Dijo que su madre podía ser difícil. Dijo que no lo tomara como algo personal. Lo intenté. Por ella, lo intenté. Pero Renata solo empeoró. Cada fiesta, cada cumpleaños, cada reunión familiar, siempre había algo. Si conseguía un ascenso, preguntaba por qué había tardado tanto. Si compraba algo bonito, preguntaba si realmente podía permitírmelo. Si Alicia me elogiaba, Renata cambiaba inmediatamente de tema. Se convirtió en un patrón, una rutina predecible. Y con el tiempo, empecé a notar algo más: Alicia nunca la desafiaba. Ni una sola vez. Me apretaba la mano bajo la mesa. Me decía después que su madre estaba equivocada. Se disculpaba en privado, pero en público, silencio. Siempre silencio. Al principio, me convencí de que no era importante. Luego nos casamos, y de algún modo las cosas empeoraron aún más. Renata trataba nuestro matrimonio como un error que necesitaba corrección. Cada vez que visitaba nuestro apartamento, encontraba algo que criticar. Los muebles, la cocina, el barrio, el tamaño del dormitorio. Nada escapaba a su juicio. Una tarde, recorrió nuestro apartamento y realmente se rió. Se paró en medio de nuestra sala de estar y dijo: mi hija merece mucho más que esto. Recuerdo haberme quedado allí, sosteniendo una caja que acababa de subir. Mis manos temblaban, no de ira, sino de agotamiento. Había pasado toda la semana trabajando turnos extra, tratando de ahorrar dinero, tratando de construir un futuro, tratando de darle a Alicia una vida mejor. Y Renata redujo todo a una broma. Miré a mi esposa, esperando, deseando, rezando para que finalmente dijera algo. No lo hizo. Simplemente desvió la mirada. Esa noche no pude dormir. Miré el techo preguntándome por qué defenderme parecía tan difícil para todos. Los meses se convirtieron en años. Seguí trabajando. Seguí esforzándome. Seguí creyendo que las cosas mejorarían con el tiempo. Luego llegó la cena familiar que lo cambió todo. Ocurrió un sábado por la noche. Renata organizaba una gran reunión en su casa. Parientes habían viajado desde varios estados.
El lugar estaba lleno. Las risas resonaban en cada habitación. La música sonaba suavemente de fondo. En la superficie, parecía un feliz evento familiar. Por debajo, se sentía como una trampa. En el momento en que Alicia y yo llegamos, pude sentir la tensión. Renata saludaba a todos con calidez, a todos menos a mí. Recibí la misma sonrisa fría de siempre, la misma mirada de decepción, la misma expresión que parecía preguntar. ¿Todavía estás aquí? Durante la mayor parte de la velada, me mantuve alejado. Hablé con educación. Ayudé a llevar la comida. Evité el conflicto. Solo quería que la noche terminara. Entonces alguien hizo una pregunta simple, un primo de fuera de la ciudad. Me miró y dijo, Nicolás, ¿en qué andas trabajando estos días? Respondí con honestidad. Le hablé de las certificaciones profesionales que estaba estudiando. Le hablé de mis planes. Le hablé de las oportunidades que estaba persiguiendo. Antes de que pudiera terminar, Renata se rió. Toda la mesa se giró hacia ella. Dio un sorbo a su vino y luego negó con la cabeza, ya he escuchado estos planes antes. Algunas personas se rieron nerviosamente. Sentí que el estómago se me contraía. Renata no había terminado. Se recostó en su silla, me miró directamente y dijo, Nicolás siempre está planeando algo. Otra risa, esta vez más fuerte. Sentí que el rostro se me calentaba. Quería irme. Debería haberme ido. En cambio, me quedé. Luego llegó la frase que cambió mi vida. Renata miró alrededor de la mesa, sonrió y dijo, seamos honestos. La habitación se volvió más silenciosa. Señaló con su copa hacia mí y pronunció las palabras que nunca olvidaré, terminará en la ruina. Silencio. Silencio completo. Cada conversación se detuvo. Cada tenedor se congeló en el aire. Cada ojo se volvió hacia mí. Por un momento, honestamente creí que alguien objetaría. Cualquiera. Un primo. Un tío. Mi suegro. Alguien. En cambio, nadie habló. Luego miré a Alicia, mi esposa. La mujer que amaba. La mujer por la que había sacrificado todo. La mujer a la que había defendido innumerables veces. Bajó la mirada y no dijo nada. Nada. Ni una palabra. Ni una objeción. Ni una defensa. Nada. Ese silencio golpeó más fuerte que el insulto. Porque los insultos vienen de personas que no te quieren. El silencio viene de personas que deberían hacerlo. Algo se rompió dentro de mí esa noche. No ruidosamente. No dramáticamente. En silencio. Como una cuerda que se rompe tras años de tensión. Me quedé sentado otro minuto, quizás dos. Honestamente, no lo recuerdo. Luego me levanté. Nadie me detuvo. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie se disculpó. Salí del comedor, de la casa, al frío aire nocturno. El sonido de las risas desvaneciéndose lentamente detrás de mí. Me quedé junto a mi coche mirando al cielo, tratando de calmarme, tratando de respirar, tratando de no sentirme humillado. Unos minutos después, Alicia salió. Parecía incómoda, culpable, avergonzada, pero no sorprendida. Eso también dolió, porque significaba que esto no era un shock para ella. Era normal. Dijo, ya sabes cómo es mi madre. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer lo que estaba oyendo. La miré y dije, no. Por primera vez en años, no me quedé callado. No, Alicia. Tu madre ya no es el problema. Ella me miró, confundida. Sentí que las lágrimas amenazaban con aparecer, pero me negué a dejarlas. El problema es que cada vez que me humilla, tú no dices nada. Alicia abrió la boca y luego la cerró. Pude ver que quería defenderse, pero no había nada más que decir. La verdad estaba entre nosotros, clara como la luz del día. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego subí a mi coche, encendí el motor y me fui. No sabía exactamente a dónde iba. No sabía exactamente qué vendría después, pero por primera vez en años, supe una cosa con absoluta certeza. Nunca más permitiría que nadie decidiera mi valor. Y antes de que terminara ese año, tomaría una decisión que cambiaría cada parte de mi vida para siempre. Conduje durante casi 2 horas esa noche antes de detenerme. No porque supiera dónde iba, sino porque estaba agotado. La ira seguía allí. La humillación seguía allí, pero algo más había aparecido a su lado, claridad. Durante años, me había convencido de que si trabajaba más duro, todo mejoraría. Si ganaba más dinero, si conseguía un ascenso, si compraba un coche mejor, si me mudaba a una casa más bonita, entonces Renata finalmente me respetaría. Esa noche me di cuenta de algo, las personas que necesitan que demuestres tu valor nunca se sentirán satisfechas con las pruebas. Te necesitan por debajo de ellas.
Así es como se sienten importantes. Alrededor de la medianoche, aparqué cerca de un lago a las afueras de la ciudad. Me senté mirando el agua, pensando en mi matrimonio, pensando en Alicia, pensando en todo lo que había ignorado. A la mañana siguiente, ella llamó, luego llamó de nuevo, luego otra vez. No contesté. No porque la odiara, sino porque necesitaba silencio, silencio real. No el tipo que ella me daba cuando necesitaba apoyo, sino el tipo que permite a un hombre escucharse a sí mismo pensar. 3 días después, nos encontramos. Un pequeño café, nada dramático. Ni gritos, ni acusaciones, solo dos personas sentadas una frente a la otra. Alicia lloró. Se disculpó. Admitió que su madre había cruzado la línea. Dijo que nunca tuvo la intención de lastimarme. Le creí. El problema era que las intenciones ya no importaban. Los resultados sí. Y el resultado era simple, cada vez que la necesitaba, desaparecía. Cada vez que me enfrentaba solo, ella guardaba silencio. La miré y dije algo que nunca había dicho antes, te amo. Sus ojos se llenaron de esperanza. Luego continué, pero no puedo seguir viviendo así. La vi cambiar. Lenta, dolorosamente, entendió lo que quería decir. Nuestro matrimonio no terminó ese día, pero algo dentro de él sí. Durante los meses siguientes, intentamos terapia. Intentamos conversaciones. Intentamos compromisos. Nada funcionó. Demasiado daño ya estaba hecho. Finalmente nos separamos. Luego llegó el divorcio. Lo extraño fue que ya no sentía ira. Me sentía vacío. Como si alguien hubiera pasado años quitándome piezas sin que yo lo notara. El apartamento se sentía más grande después de que Alicia se fuera. Más silencioso también. El silencio no era reconfortante. Era solitario. Durante varias semanas, me moví por la vida como una máquina. Despertar. Trabajar. Comer. Dormir. Repetir. Luego, una tarde, ocurrió algo. Encontré un cuaderno viejo. Un cuaderno que había escrito años antes, cuando todavía creía que todo era posible. Dentro había metas, sueños, planes, ideas. Una página llamó mi atención. En la parte superior había escrito, convertirme en médico. Miré fijamente esas palabras durante varios minutos. Me había olvidado por completo de ese sueño. La vida se había interpuesto. Facturas, responsabilidades, matrimonio, presión. Poco a poco lo había enterrado. Esa noche me senté en la mesa de la cocina hasta casi el amanecer pensando, planeando, calculando. El sueño parecía ridículo. Ya tenía más de 30 años. La facultad de medicina llevaría años. Las probabilidades eran terribles. La mayoría de la gente se habría reído. Quizá Renata se habría reído más fuerte. Pero algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en años, no intentaba impresionar a nadie. No intentaba ganarme la aprobación. No intentaba demostrarle nada a la familia de mi esposa. Estaba haciendo algo por mí mismo. A la mañana siguiente, empecé a investigar programas, requisitos, costos, plazos. Cada minuto libre se dedicaba al aprendizaje. Trabajaba durante el día, estudiaba por la noche y luego estudiaba de nuevo antes del trabajo. Mis amigos pensaban que estaba perdiendo la cabeza. Algunos me apoyaban, otros no. Un tipo se rió cuando le conté mi plan. ¿Quieres ser médico ahora? A tu edad. No intentaba ser cruel, solo realista. Al menos eso decía. Sonreí y volví a estudiar. Los meses se convirtieron en un año, luego en otro. La vida se volvió brutalmente difícil. Hubo noches en las que me dormía sobre los libros de texto, mañanas en las que despertaba con páginas pegadas a la cara. Los fines de semana desaparecieron. Las vacaciones desaparecieron. Las citas desaparecieron. Todo desapareció. Solo el objetivo permaneció. El dinero se convirtió en otro desafío. La educación médica no era barata. Vendí cosas, trabajé turnos extra, acepté trabajos independientes, acepté proyectos que nadie más quería. Algunos meses apenas tenía suficiente para mí mismo. Más de una vez me pregunté si estaba cometiendo un terrible error. Pero cada vez que aparecía la duda, recordaba aquel comedor. Recordaba la voz de Renata, terminará en la ruina. Las palabras ya no dolían. Me impulsaban. No porque quisiera venganza, sino porque me negaba a dejar que la opinión de otro definiera mi futuro. Pasaron los años. Lenta, dolorosamente, pero el progreso llegó. Un examen a la vez. Un semestre a la vez. Un sacrificio a la vez. Lo imposible empezó a hacerse posible. Luego, una tarde, todo cambió. Recibí una carta. Una carta de aceptación.
Había entrado oficialmente en la siguiente etapa de mi viaje médico. Me senté solo en mi apartamento sosteniendo esa carta, leyéndola una y otra vez. Incapaz de creerlo. Nadie celebró conmigo. Nadie dio una fiesta. Nadie compró champán. Pero fue uno de los días más felices de mi vida porque me lo había ganado. Cada parte de él. Los años que siguieron fueron aún más duros. Entrenamiento. Rotaciones clínicas. Turnos largos. Noches sin dormir. Casos de emergencia. Estudio interminable. Hubo momentos en que pensé que podría romperme. Momentos en que quise rendirme. Momentos en que me pregunté si la gente normal vivía vidas más fáciles. Pero cada desafío me fortaleció. Cada revés me agudizó. Cada obstáculo me transformó. Cuando terminé mi formación, ya no era el mismo hombre que había salido del comedor de Renata. Esa versión de mí había desaparecido. En su lugar había alguien más fuerte. Alguien más tranquilo. Alguien que ya no necesitaba permiso para creer en sí mismo. Luego llegó la oportunidad. Un médico respetado, próximo a la jubilación, quería vender su consulta privada. La mayoría pensaba que no podía permitírmelo. Quizás tenían razón. Al menos al principio. Pero había pasado años construyendo relaciones. Ahorrando dinero. Creando oportunidades. Tras meses de negociaciones y planificación, el acuerdo se concretó. El día que recibí las llaves, me quedé solo dentro del edificio. La clínica era hermosa, moderna, profesional, elegante, con ventanales de suelo a techo, consultorios privados, equipos de última generación, una recepción que parecía más el vestíbulo de un hotel de lujo que una consulta médica. Durante varios minutos, simplemente me quedé allí, mirando a mi alrededor, recordando dónde había empezado, recordando el apartamento, recordando los insultos, recordando el silencio. Un año después, la clínica prosperaba. Los pacientes confiaban en nosotros. El personal era increíble. Las citas estaban reservadas con semanas de antelación. Por primera vez en mi vida, no estaba sobreviviendo. Estaba construyendo. Un martes por la mañana, llegué temprano. El sol apenas había salido. Todo parecía normal. Revisé historiales de pacientes, respondí mensajes, me preparé para las consultas. Nada inusual. Entonces, alrededor de las 10, llamaron a la puerta de mi oficina. Mi recepcionista entró. Normalmente, era tranquila, profesional, inquebrantable. Esta vez, parecía nerviosa, confundida, casi atónita. Supe de inmediato que algo era diferente. Dudó un momento y finalmente habló: doctor. Levanté la vista. Hay 2 mujeres en la sala de espera que preguntan específicamente por usted. Fruncí el ceño. Eso no era inusual. Los pacientes me solicitaban todo el tiempo, pero algo en su expresión se sentía extraño. ¿Quiénes son? Tragó saliva y me entregó los formularios de admisión. En el momento en que leí los nombres, mi corazón se detuvo. Alicia Fuentes, Renata Fuentes. Después de todos estos años, estaban sentadas en mi sala de espera. Durante unos segundos, simplemente miré los formularios de admisión. Alicia Fuentes, Renata Fuentes. Los nombres se sentían extrañamente familiares y distantes al mismo tiempo, como algo de otra vida, una vida que había pasado años tratando de dejar atrás. Mi recepcionista se movió nerviosamente. Doctor, está bien. Levanté la vista. Por un momento, consideré pedir a otro médico que atendiera el caso. Habría sido más fácil, más seguro, menos complicado, pero entonces recordé algo que había aprendido durante los años más duros de mi viaje. Crecer significa enfrentar las cosas que una vez tuvieron poder sobre ti, con calma, sin miedo, sin resentimiento. Me levanté de mi escritorio, me ajusté la bata y caminé hacia la sala de espera. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Cada paso traía recuerdos: el apartamento, las discusiones, las cenas familiares, la humillación, la noche en que me fui. Sin embargo, sorprendentemente, no sentía ira. Ni siquiera sentía satisfacción. Principalmente, sentía curiosidad. Empujé la puerta. La sala de espera estaba en silencio. Una música suave sonaba a través de altavoces ocultos. La luz de la mañana entraba a raudales por los ventanales. Varios pacientes estaban sentados leyendo revistas. Otros miraban sus teléfonos. Entonces las vi, Alicia y Renata. El tiempo pareció detenerse. Renata fue la primera en notarme. Sus ojos se levantaron del papeleo en su regazo. En el momento en que me reconoció, su rostro palideció por completo, completamente pálido. Abrió la boca ligeramente, pero no salieron palabras. La mujer segura que una vez controló cada habitación en la que entraba, de repente parecía perdida. Luego Alicia levantó la vista.
Su reacción fue aún más fuerte. Se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron. La incredulidad cruzó su rostro. Durante varios segundos, ninguna de las dos mujeres se movió. Ninguna de las dos habló. Simplemente miraron fijamente, como si no pudieran creer lo que veían. Y honestamente, entendía por qué. La última vez que me vieron, estaba luchando, trabajando largas horas, conduciendo un coche viejo, tratando desesperadamente de ganarme una aprobación que nunca llegaría. Ahora, estaba frente a ellas con una bata blanca con mi nombre bordado en el pecho, el dueño de la clínica, el médico responsable de su cuidado. La vida tenía un extraño sentido del humor. Caminé hacia ellas con calma, profesional, controlado. Años de entrenamiento me habían enseñado a ocultar las emociones. Buenos días. Mi voz rompió el silencio. Alicia parpadeó varias veces, como si despertara de un sueño. Nicolás. Asentí. Me alegra verte, Alicia. Renata parecía que no podía respirar. Sus manos se aferraron a su bolso. Por primera vez desde que la conocía, parecía completamente insegura. ¿Tú? Se detuvo, intentó de nuevo. ¿Tú trabajas aquí? Algunos pacientes cercanos nos miraron. Sonreí con cortesía. Así es. Ninguna de las dos habló. El silencio se extendió entre nosotras. Finalmente, Alicia miró a su alrededor, la lujosa sala de espera, el mostrador de recepción, los suelos de mármol, el equipo moderno visible a través de los cristales. Luego me miró de nuevo. El reconocimiento apareció lentamente en sus ojos. ¿Esta es tu clínica? Asentí de nuevo. Sí. El shock en su rostro se profundizó. Casi podía ver los recuerdos moviéndose por su mente, los comentarios, los insultos, las predicciones, la certeza de que nunca llegaría a ser nada importante. Renata tragó saliva. Durante años había hablado con total confianza sobre mi futuro. Ahora estaba sentada dentro de la evidencia de que se había equivocado por completo. La ironía no se perdió en ninguna de nosotras. Mi recepcionista se acercó con cuidado. Doctor, preparó la sala 3. Me giré hacia ella. Sí, por favor. Luego miré de nuevo a mi suegra. Señora Fuentes, revisaré su caso personalmente. Por un momento, no pudo responder. Finalmente, logró un pequeño asentimiento. Gracias. La palabra sonaba extraña viniendo de ella. Casi incómoda. Las acompañé hacia un consultorio privado. La misma mujer que una vez criticó cada aspecto de mi vida ahora me seguía en silencio por mi clínica. Ninguna de nosotras lo mencionó. ¿Todavía no? Dentro del consultorio, revisé su expediente. Varios resultados de pruebas llamaron inmediatamente mi atención. Mi expresión se volvió seria. La afección no ponía en peligro su vida, pero era lo suficientemente grave como para requerir tratamiento especializado. Sin la atención adecuada, podría empeorar mucho. Expliqué todo con cuidado, profesionalmente, como lo haría con cualquier paciente. Renata escuchó atentamente. Alicia se sentó a su lado. Ninguna interrumpió. Ninguna cuestionó mi experiencia. Eso solo ya se sentía surrealista. Cuando terminé de hablar, la sala volvió a quedar en silencio. Renata miró sus manos. Durante años solo había visto confianza en ella. A veces arrogancia. A veces superioridad. Nunca vulnerabilidad. Ahora la vulnerabilidad era todo lo que podía ver. Parecía mayor de lo que recordaba. Más pequeña de algún modo. Menos segura. Finalmente habló, Nicolás. Era la primera vez que recordaba que decía mi nombre sin críticas asociadas. Esperé. Le costó sostener mi mirada. Luego preguntó suavemente. ¿Cuánto tiempo lleva siendo médico? Varios años. Asintió lentamente. No lo sabía. Lo sé. Un silencio doloroso siguió. Alicia miró fijamente el suelo. Renata miró fijamente la mesa. Nadie parecía dispuesto a decir lo que los tres estábamos pensando. Finalmente, Alicia se rompió. Las lágrimas aparecieron en sus ojos. ¿Realmente lo lograste? La miré. ¿Qué quieres decir? Se rió con tristeza. Todos aquellos años atrás, siempre hablabas de llegar a ser más. Construir algo. Crear un futuro mejor. Su voz se quebró. Y realmente lo hiciste. Por un momento, no supe cómo responder. Porque la verdad era simple, no lo había hecho para impresionarlas. No lo había hecho para demostrar que estaban equivocadas. Lo había hecho porque un día finalmente me di cuenta de que mi valor no dependía de la opinión de nadie más. Renata de repente se secó los ojos. El movimiento me sorprendió. Nunca la había visto llorar antes, ni una vez. Me miró directamente. La confianza se había ido.
El orgullo se había ido. Solo quedaba honestidad. Y por primera vez en toda nuestra relación, parecía genuinamente asustada. Asustada por su diagnóstico, asustada por la incertidumbre, asustada de necesitar ayuda del mismo hombre que una vez menospreció. Su voz tembló ligeramente. Nicolás. Esperé. Respiró hondo y luego hizo la pregunta que ninguno de los dos imaginó que haría. ¿De verdad puedes ayudarme? Durante unos segundos, simplemente la miré. La mujer que una vez predijo mi fracaso. La mujer que miró a través de un comedor lleno de gente y declaró que terminaría en la ruina. Ahora estaba sentada frente a mí pidiendo ayuda. No porque quisiera, sino porque la necesitaba. La vida tiene una forma de humillar a todos eventualmente. La pregunta que flotaba en la sala no era realmente sobre medicina. Era sobre algo mucho más profundo. ¿Podía ayudar a alguien que me había lastimado? ¿Podía tratar a alguien con justicia después de todo lo que había pasado? ¿Podía seguir siendo el hombre que tanto había trabajado para convertirme? Cerré su expediente y asentí. Sí. El alivio en el rostro de Renata fue inmediato, casi abrumador. Por primera vez ese día, las lágrimas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas dramáticas, sino lágrimas silenciosas. El tipo que aparece cuando alguien ha estado cargando miedo durante mucho tiempo. Me incliné ligeramente hacia adelante. Señora Fuentes, usted es mi paciente. Mi responsabilidad es ayudarla. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Bajó la cabeza, incapaz de hablar. Alicia se cubrió la boca mientras nuevas lágrimas aparecían en sus ojos. Pasé las siguientes semanas supervisando el tratamiento de Renata. Cada cita era profesional. Cada conversación era respetuosa. Cada decisión se basaba en lo mejor para su salud. El personal nunca supo la historia entre nosotros. Para ellos, ella era simplemente otra paciente, y así la traté exactamente. Al principio, Renata parecía incómoda, casi sospechosa, como si esperara venganza, como si esperara que la avergonzara como ella me había avergonzado a mí. Pero la venganza nunca llegó. En cambio, recibió compasión, la misma compasión que una vez me negó. Una tarde, después de un procedimiento exitoso, preguntó si podía hablar conmigo en privado. Acepté. Nos sentamos en mi oficina durante varios momentos. Ninguno de los dos habló. Luego, miró alrededor de la habitación, los diplomas, los certificados, los premios, las fotografías enmarcadas, evidencia de años de sacrificio, años que ya desconocía. Finalmente, habló, me equivoqué. Las palabras salieron en voz baja, dolorosamente. Me equivoqué contigo. Permanecí en silencio. Continuó, te juzgué por lo que tenías. Nunca me molesté en mirar quién eras. Otra lágrima rodó por su rostro. Pensé que el dinero significaba carácter. Pensé que el éxito pertenecía solo a ciertas personas. Pensé que sabía cómo funcionaba el mundo. Negó lentamente con la cabeza. Y no podría haber estado más equivocada. Escuché con atención, no porque necesitara la disculpa, sino porque podía ver lo difícil que era para ella decirlo. La verdadera rendición de cuentas es rara. La mayoría de la gente prefiere proteger su orgullo antes que enfrentar la verdad. Renata finalmente estaba enfrentando la suya. Unos días después, Alicia pidió si podíamos hablar a solas. Parte de mí no quería, pero otra parte sabía que la conversación era necesaria. Nos encontramos después del horario de la clínica. El edificio estaba en silencio. Los últimos pacientes se habían ido a casa. El sol bañaba la ciudad en tonos dorados. Alicia parecía nerviosa, mucho más nerviosa de lo que la había visto nunca. Durante un largo momento, simplemente me miró. Luego, dijo algo que nunca esperé escuchar. Mi mayor error no fue mi madre. Esperé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi mayor error fue mi silencio. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba porque eran ciertas. Ella no era responsable de las acciones de Renata. Era responsable de las suyas propias. Y durante años había elegido la comodidad sobre el valor. Había elegido la paz sobre la verdad. Había elegido el silencio sobre la lealtad. Seguía diciéndome que estaba evitando conflictos. Se rió con amargura. Pero no era así. Estaba evitando la responsabilidad. Se secó los ojos. Cada vez que necesitabas que estuviera a tu lado, fallé. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Luego asentí porque no había nada más que decir. La verdad finalmente había llegado. Años tarde, pero había llegado. A medida que el tratamiento de Renata avanzaba, su salud mejoró dramáticamente. El miedo que una vez dominó su rostro desapareció lentamente. La fuerza regresó. La energía regresó. La esperanza regresó. Una tarde, entró en mi oficina sonriendo. Una sonrisa genuina. No la que usaba años atrás. No la sonrisa de superioridad.
La sonrisa de gratitud. La sonrisa de alguien que había aprendido una lección importante. Se sentó y me miró directamente. Nicolás. Sonreí. ¿Cómo te sientes? Mejor que en meses. Asentí. Me alegra. Dudó y luego habló. Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que el éxito daba valor a las personas. Sus ojos se movieron hacia la ventana. Pero sentarme en esta clínica me enseñó algo. Permanecí en silencio. Continuó, el carácter da valor a las personas. El éxito solo lo revela. Esas palabras se quedaron conmigo porque eran ciertas. El dinero no crea bondad. La revela. El poder no crea integridad. La revela. El éxito no crea carácter. Expone el carácter que ya estaba allí. Semanas después, Renata completó su tratamiento. Los resultados fueron excelentes. Su pronóstico era favorable. El día que recibió el informe final, lloró de nuevo, esta vez de alivio. Antes de irse, me abrazó. El gesto sorprendió a ambos. Luego susurró algo que nunca olvidaré: gracias por ser una mejor persona de lo que yo fui. La vi irse con Alicia. Por un momento, me quedé solo en el pasillo pensando, reflexionando, recordando. La versión antigua de mí habría soñado con ese momento, soñado con demostrar que todos estaban equivocados, soñado con hacerles arrepentirse de todo. Pero al quedarme allí, me di cuenta de algo importante: la mayor victoria no es hacer que la gente se arrepienta de haberte perdido. La mayor victoria es convertirte en alguien que ya no necesita su aprobación. Una semana después, Alicia regresó sola. Quería un cierre, nada más, nada menos. Hablamos durante casi una hora. Recordamos los buenos años, reconocimos los dolorosos, aceptamos la realidad. En un momento, me miró y sonrió con tristeza. Te convertiste en todo lo que dijeron que nunca serías. Negué con la cabeza. No. Ella pareció confundida. Sonreí. Me convertí en todo lo que siempre pude haber sido. Hay una diferencia. El potencial ya existe dentro de nosotros. El mundo no nos lo da. Otras personas no lo crean. Simplemente decidimos si estamos dispuestos a desarrollarlo. Cuando Alicia finalmente se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Luego asintió, un reconocimiento silencioso de todo lo que había pasado, todo lo que se había perdido, todo lo que se había aprendido. Y luego se fue. El capítulo había terminado. No con ira, no con venganza, sino con entendimiento. Hoy, cuando la gente me pregunta sobre el éxito, les digo algo simple: el éxito no es la mejor venganza. El crecimiento lo es, porque la venganza mantiene tu atención en las personas que te lastimaron. El crecimiento mantiene tu atención en la persona en la que te estás convirtiendo. La verdad es que el insulto de Renata cambió mi vida. No porque tuviera razón, sino porque estaba equivocada. Y porque un día finalmente dejé de intentar convencer a otras personas de mi valor. El momento en que dejé de perseguir la validación fue el momento en que mi vida real comenzó. Si hay una lección en mi historia, es esta: nunca permitas que la opinión de otra persona se convierta en tu identidad. La gente juzga tu situación actual y asume que conoce tu futuro. Ven tu lucha y la confunden con tu destino. Ven tu principio y creen que entienden tu final. No es así. Ninguno de nosotros sabe en qué puede convertirse otra persona. El hombre del que se ríen hoy puede estar liderando mañana. La mujer a la que subestiman hoy puede estar inspirando a miles mañana. El potencial es invisible hasta que la disciplina lo revela. Y el carácter importa mucho después de que el dinero pierde su poder. Porque al final, el mayor logro de mi vida no fue tener éxito. Fue convertirme en el tipo de hombre que podía ayudar a las personas que una vez dudaron de él. Y a veces, la vida ofrece la lección más poderosa de todas: nunca juzgues el futuro de alguien por sus circunstancias presentes. Porque las personas que se ríen de tu lucha hoy pueden un día encontrarse sentadas en tu sala de espera.